Continuamos una vez más. Bienvenidos a todos los que estamos conectados. Y gracias a Dios que nos permite por este medio estar juntos, recibir todo lo que el Señor ha preparado para ti y para mí. Y hoy estamos en la expectativa de aprender más, de conocer más. Y vamos a continuar con todo lo que Pablo nos ha estado mostrando desde que tuvo su encuentro con el Señor, lo que ha plasmado en las 13 cartas, a las tantas iglesias que él les escribía, que él les predicaba, en la cual él pertenecía y era parte de. Y vamos a ver algo tan interesante hoy, amados, de esta persona, de Pablo, que era un perseguidor de la iglesia. Ya conocemos cómo estuvo todo. Y ahora resulta de que en ese cambio, porque en cada conferencia, hoy entramos a la 14, como en cada predicación que hemos escuchado, ha sido el impacto de la gracia del Señor, la unción de Dios que transformó la vida de Pablo, pero la transformó totalmente, ¿no? Y hoy nos va a llevar por la línea de que en ese cambio tan profundo que hubo en él, de ser perseguidor de la iglesia, ahora resulta de que está muy interesado por la iglesia, ama a la iglesia y enseñanza mucho acerca de cómo le hacemos para el crecimiento de la iglesia. Así que preparémonos porque algo interesante vamos a aprender hoy, a conocer más de Pablo y sobre todo el interés, como en cada conferencia, de que también yo quiero crecer espiritualmente. Yo quiero que haya una transformación, un cambio, una influencia espiritual poderosa de nuestro Señor para mi vida. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amado Padre, pongo esta conferencia en tus manos, esta enseñanza. Te agradecemos por todo lo que ha escrito Pablo, ha enseñado Pablo, esa experiencia que tuvo, que te volvemos a repetir de la misma manera. Me agradaría a mí en lo personal que toda esta esencia también surja en mi vida y haya ese cambio. En el nombre de Jesús, Señor, hazlo tú, Padre, y toma nuestros corazones, toma nuestra mente, al menos la mía, para predicar tu palabra en esta mañana con denuedo. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Gloria a Dios. Entonces Pablo nos preguntaría, ¿no? ¿Qué es la iglesia para ti? ¿Cómo tomas tú realmente la iglesia? Si te has puesto a pensar. ¿Eres simplemente un asistente? ¿Tomas a la iglesia como una familia? ¿Simplemente es un edificio? ¿Finalmente es un club social? ¿Un grupo de amigos? ¿Qué es lo que realmente para ti es la iglesia? Me pregunta en especial a mí Pablo. Y yo le contestaría, ubícame porque de repente no estoy bien aprendido o enseñado de lo que es realmente la iglesia. Y vamos a ver cómo Pablo lo define la iglesia como un cuerpo, dando como ejemplo el cuerpo humano. Y primeramente le habla a los romanos en el capítulo 12, versos 3, 4 y 5. Romanos capítulo 12, verso 13. Digo pues, hablando Pablo, digo pues, por la gracia que me es dada. Hace 8 días hablamos mucho sobre la gracia, qué impactante es la gracia cuando viene a nuestras vidas, da gozo al corazón y sobre todo ese cambio de todo lo que hagamos en la vida sea generoso, no solamente en la parte económica ni financiera, sino que todo lo que es el entorno o lo que hagamos siempre sea con generosidad. Por eso dice aquí,
Digo pues, por la gracia que me es dada, una vez más, hablando Pablo, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Verso 5. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Empieza la definición de la iglesia aquí de Pablo, que nos quede muy estructurado, muy convencido de que al explicar o al dar el ejemplo o ejemplificar la iglesia como un cuerpo, dice, aunque nosotros seamos muchos, somos un cuerpo en Cristo. Y todos miembros los unos de los otros. Pertenezco, estoy convencido de que soy de la iglesia. Ahora empiezo a entender de que soy de la iglesia, que lo está denominando Pablo como el cuerpo, como un cuerpo, pero no cualquier cuerpo. El cuerpo, somos de un cuerpo en Cristo. Gloria a Dios. Y se va a los Corintios, después de los Romanos se va a los Corintios, Primera de Corintios capítulo 12, donde ya empieza a definir sobre el cuerpo, a partir del verso 12 hasta el verso 23. Perdón, hasta el verso 27. Está un poquito largo, pero vamos a ver esta definición del cuerpo que nos está mencionando aquí Pablo. Verso 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Verso 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Verso 14. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Verso 15. Si dijera el pie, ¿por qué no soy mano? ¿No soy del cuerpo? Por eso no será del cuerpo. Si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Verso 17. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Y escucha esto, muy importante, verso 18. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Una vez más, que nos quede muy, muy marcado esto porque tiene que ver mucho por lo que vamos a seguir escuchando. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Verso 19. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Verso 20. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Verso 21. Ni el ojo puede decirle a la mano, no te necesito. Ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Verso 22. Antes bien,
los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Verso 23. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos son menos honrosos, pero se tratan con más honra. Verso 24. Porque los que en nosotros son más honrados no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. Verso 25. Para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Verso 26. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros se gozan con él. Y por último, verso 27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Muy interesante. Mas ahora Dios, verso 18, ha colocado los miembros, cada uno de ellos, conforme Él quiso. El Señor, en su soberana voluntad, hablando de la iglesia, del cuerpo de Cristo, comparando Pablo como un cuerpo humano, cada posición, cada asignación, cada miembro, que no perdamos de vista que el Señor lo pone en la iglesia como Él quiere. En mi caso, por ejemplo, yo siempre dije, yo no quiero ser pastor. Eso son guaraches demasiado grandes para mí. Es una responsabilidad demasiado grande. Y por lo tanto, yo sí le quiero servir al Señor, pero no quiero ser pastor. Señor, pues colócame donde quieras. A limpiar, a barrer, como lo hago en mi casa todos los días. O a predicar u otra actividad, pero pastor no, por favor. Pero como Él lo quiso, Él lo determinó y así lo ha proyectado, ahora mírenme, a ver, di que no. Porque la característica por la cual como miembro Él te pone, Él ya la formó. Tú ni cuenta te has dado o ni cuenta te das de lo que está pasando en tu vida, pero el Señor está formando, está edificando, está sembrando lo que realmente quiere hacer contigo y conmigo. Y en mi caso, pues, finalmente, ahora soy pastor y lo digo en este momento con mucho orgullo y con mucha satisfacción. Gracias, Señor, por haberme puesto en la iglesia como esta clase de miembro. Te bendigo, Señor, en el nombre de Jesús. Entonces, Pablo regresa a los Romanos una vez más. Estábamos leyendo. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. A los romanos le estábamos leyendo que le dice esto. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Y después a los corintios, ¿qué le dijo? Sois del cuerpo de Cristo. ¿No? Una primero a los romanos, somos un cuerpo en Cristo. Y después a los corintios, sois del cuerpo de Cristo. Y todos miembros los unos de los otros. Mis amados, estar en la iglesia, el Señor asignándonos a la iglesia, porque una vez que tú y yo abrimos el corazón a nuestro Señor, para que Él entre, como dice las Escrituras, y Él entra para siempre, obviamente que necesitamos una iglesia, obviamente necesitamos un lugar donde asistir, escuchar, alabar al Señor, ¿no? Conocerlo, crecer, etcétera, y todo lo que implica lo que la iglesia me tiene que dar. Entonces, hay dos maneras, amados, de pertenecer o ser miembros de una iglesia. Primero,
dentro de la iglesia. Lo que yo voy a hacer dentro de la iglesia. Y la segunda, lo que yo voy a hacer fuera de la iglesia. Y el apóstol Pablo, dentro de la característica de Dios de habernos puesto como Él quiere, ¿no? Ahorita el apóstol me dice, pastor, qué bueno que estás diciendo que es un alto honor que el Señor te haya puesto como pastor, qué bueno. Pero dentro de los miembros, como el cuerpo, pastor, si el Señor te ha puesto a ti en la iglesia como pie, como un pie, entonces, mi querido pastor, el Señor no te ha puesto como pie para que patees a los miembros de la iglesia. Si el Señor te ha puesto como mano, como una mano, mi querido pastor, te comento que como miembro del cuerpo, el Señor no te ha puesto como mano para que golpees a los miembros de la iglesia. Si el Señor te ha puesto como boca, como lengua dentro del cuerpo, pastor, te doy la noticia que no te ha puesto para que hables mal de los miembros de la iglesia, sino si el Señor te ha puesto como pie, tienes que entender, pastor, que dentro del cuerpo de Cristo, porque eres del cuerpo de Cristo, si te ha puesto como pie es para que camines con los miembros de la iglesia. Si te ha puesto como mano es para que los ayudes a todos los miembros de la iglesia. Y si te ha puesto como boca y como lengua es para que los edifiques, para que les enseñes, para que los levantes. Tienes que ir entendiendo porque el apóstol Pablo está escribiendo precisamente como preocupación de la iglesia por el tremendo problema que él veía en las iglesias, humanamente, cómo se manifiestan los seres, los miembros de las iglesias, humanamente, almáticamente. Entonces, por eso está plasmando de esta manera el interés de que en el crecimiento espiritual entendamos lo que es ser miembros de una iglesia. Y pastor, ya estás dentro de la iglesia y como miembro, una de las recomendaciones que les sigo yo dando a los corintios, me dice Pablo, que no seas piedra de tropiezo. No seas piedra de tropiezo, pastor. Y eso se lo dice a los corintios en 2 de Corintios capítulo 6, verso 3. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio o la posición en la cual Dios nos ha puesto dentro del cuerpo no sea vituperiado, no sea criticado. Y le continúa diciendo a los corintios, en 1 Corintios 10, del no ser piedra de tropiezo. Dice, no seáis tropiezo ni a los judíos, ni a los gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas, está hablando Pablo, pastor, escucha eso, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Característica muy profunda de la pertenencia de ser miembro de una iglesia, el interés en nuestro corazón, primero te decía, dentro de la iglesia, de ahí nace, de ahí crecemos, de ahí nos edificamos, de ahí viene la gracia, para después cuando salgamos, cuando pertenezcamos a los de afuera. ¿Para qué? Dice aquí, para que sean salvos. No sean piedra de tropiezo, no sean tropiezos a nadie de las nacionalidades o del tipo de personas que sean, ni a la iglesia de Dios, sino que el agrado de compartir, de hablar, para que tantos de los de adentro como los de afuera sean salvos. Entonces,
dentro de la iglesia, si el Señor me decía Pablo, pastor, si el Señor te ha puesto como pie, o como mano, o como lengua, entonces usa esa posición. Usa esa posición porque es muy importante que la iglesia sea la luz hacia el mundo, la luz hacia las tinieblas, con la mentalidad, una vez más, con el corazón y con la gracia para que el resto y los demás sean salvos, empezando por nuestra familia, empezando por nuestros conocidos, empezando por nuestros compañeros de trabajo, empezando por todas las personas que nos enrolamos en nuestro diario vivir. Gloria a Dios, para que todos sean salvos. ¿A poco no hay ese interés, amados, ahora que estamos entendiendo como miembros de la iglesia? Ese es el gran interés, esa es la visión de la iglesia, esa es la mayor responsabilidad de la iglesia, de tener ese concepto para que los de afuera sean salvos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Entonces, pues, dentro de la iglesia, yo empiezo a entender y aterrizar que como miembro, ¿qué tiene o cómo tiene que ser mi actitud, mi mente, mi corazón, mi interior acerca de lo que las escrituras nos están manifestando aquí como algo muy importante, como miembro de mi iglesia, de mi iglesia? Porque mira, no sean piedra de tropiezo, nos dice Pablo. Gracias, Pablo, por darme esa recomendación. No sean piedra de tropiezo. Una persona, yo estaba en Querétaro y ya venía hacia México y le di un ray, le di un aventón. Y fue una señora y venía conmigo. Y el viaje son de 2 horas de Querétaro a México. Y en el camino le empecé a compartir del Señor. Y ella calladita me escuchaba. Y yo, el Señor, y aquí, y allá, y el resto, y por aquí, los beneficios, la gloria, la salvación, todo lo que implica el ministrar. Y cuando ya pasamos la caseta, donde venimos ya en Tepoztlán, rumbo a México, yo dije, ya vamos a llegar, entonces voy a aprovechar. ¿No le gustaría hacer la oración para abrir su corazón y que Cristo entrara? Y me contesta, todo lo que usted me ha dicho en el camino, todo, qué extraordinario, qué bonito, qué lindo. Es una oportunidad increíble, preciosa. La verdad que qué bonito todo lo que me ha hablado, pero no quiero hacer la oración, la verdad, se lo digo sinceramente, no se ofenda, pero no quiero hacer la oración porque yo tengo familia que dice que son cristianos. Unos tíos, unos primos, ¿no? cerca a mí. Y si vieran cómo se comportan en las fiestas, en las reuniones familiares, no, pastor, no. Hablan groserías, se ponen borrachos, se ponen agresivos, ¿no? En su vida diaria, como son, etcétera, etcétera. Y la verdad, yo no quiero hacer la oración, porque finalmente, al decir que yo voy a ser cristiana, yo no quiero ser como ellos. No quiero ser como ellos. Así que prefiero quedarme como estoy. Y yo me quedé, órale, qué fuerte está eso, ¿no? Pero finalmente le recomendé, no te fijes en las personas, no te fijes si ellos son así, son cuestión de cada uno. Tú aprovecha la oportunidad que Dios te da, ¿no? Si no quieres hacer la oración ahora, no importa, pero tómalo en cuenta. No lo dejes en saco roto, como decimos en México, y en algún momento eso va a pasar en tu vida, porque dice las Escrituras que todo vamos a tener, nuestra oportunidad para ser salvos. Sí, pastor, muchas gracias. Se fue. Y luego hubo otro caso, esto ya lo he platicado antes, de unos esposos que llegaron a la iglesia y al final cuando terminamos la reunión pidieron hablar conmigo. Y yo me senté con ellos dos a platicar. Y la esposa me empezó a decir, a ver, pastor, explíqueme, ¿qué es ser cristiano? Porque la verdad no lo entiendo. Mi esposo, si viera cómo me trata, no,
él, su mamá y sus hermanos. No, hombre, es horrible, ¿no? Cómo me desprecian, cómo me atacan, ¿no? Y mi propio esposo, ¿no? Que soy una vieja gorda, no sirvo para nada, como decimos aquí en México, vieja fodonga, con todo el respeto, o sea, si estoy dando nada más el ejemplo. Y en fin, ¿no? No haces nada, no trabajas, ¿para qué sirves? En fin, ¿no? Y eso es ser cristiano. Y él dice que quiere ser pastor. Y se llenan la boca, su mamá y sus hermanos se llenan la boca diciendo que son cristianos y por aquí y por allá. Y me dice, y la verdad, pastor, yo no quiero ser cristiano. Yo no quiero, porque ese Cristo que ellos hablan, la verdad, no lo entiendo. Y yo le contesté a ella, la verdad, te voy a decir también, ese Cristo que ellos tienen, yo tampoco lo quiero. Yo tampoco lo quiero, ¿no? Y finalmente, pues me enteré que se divorciaron. Pero esa parte del llenarse la boca, de él querer ser pastor y toda la cosa, y sin embargo, como nos está recomendando aquí Pablo, que no seamos piedra de tropiezo. Nos vamos a equivocar, sí, va a haber errores, sí, pero los trasfondos de lo que tenemos que entender, de lo que es ser un miembro de la iglesia, según nos está explicando aquí Pablo, y según es la verdad, según es como es, porque no perdamos de vista la experiencia que tuvo Pablo, de cómo era perseguidor de la iglesia y ahora era preocupado por la iglesia. ¿Por qué? Porque vino la gracia en él de entender qué es ser un miembro de la iglesia. Y no ser solamente ser un miembro de la iglesia, sino ser de la iglesia, del cuerpo de Cristo, de ser de Cristo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y continúa diciendo aquí Pablo a los romanos, estamos en el capítulo 12, verso 3, la recomendación que no tengamos un concepto más alto de nosotros mismos. No porque soy pastor y porque predico la palabra, soy más que ustedes. Pablo dice que debemos considerar a los demás como superior a ti mismo, como superiores a mí mismo. Porque de todo ser humano que el Señor nos va a relacionar, tenemos que aprender de cada uno de ellos y considerarlos como superior a mí mismo, ¿no? Por ejemplo, yo podría tratar al jardinero que viene a la casa a cortar el pasto. Yo podría tratarlo como menos, ¿no? ¿Qué puede saber este hombre? Lo único que sabe es cortar el pasto. Lo único que sabe es hacer eso. Y para eso trabaja y para eso tiene que romperse el lomo, ¿no? Y como menospreciarlo, que pues hasta ahí nomás sabe. Y sin embargo, al considerarlo superior como a ti mismo, yo me puedo acercar a él y hacerle preguntas. Oigan, mi Señor, ¿cómo se hace esto, como el otro para plantar, cómo crecen, cómo corta, cómo hace? Y te puedo asegurar que me va a dar una cátedra que me va a quedar con el ojo cuadrado de todo lo que saben. Y en ese sentido, Él es superior a mí. Y así, en cualquier orden, con un cocinero, con un albañil, con un obrero, en cualquier orden, te puedo asegurar que ellos son superiores a nosotros. Por eso Pablo está diciendo, ¿quieres ser miembro de la iglesia? Entonces no tengas un concepto más alto de ti mismo. Siempre que decía el Señor, yo he venido a servir y no a ser servido. El que quiera ser grande en el reino de los cielos tiene que ser el último. Y aquí Pablo está aconsejándonos, ¿no? En ese sentido. Y entonces en la iglesia, aunque yo sea pastor, mi corazón tiene que estar ligado a que estoy para el servicio, para dar servicio, para ayudar a los demás. Y continúa diciendo, ¿no? Así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación
de vuestro entendimiento, para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecto. Gloria a Dios. Entonces, el no tener la consideración, como dice Pablo aquí, el concepto más alto de ti mismo, en la definición de lo que estamos leyendo, de ese entendimiento, de esa transformación, de tener que entender por medio de lo que pensamos y de lo que hablamos, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Eso hablaremos, eso pensaremos, eso será, ¿no? Por eso que la palabra dice, en la definición, una vez más, lo hemos repetido múltiples de veces, que tú sí seas sí y que tú no seas no. En la dualidad que se presenta en la vida, eres o no eres, haces o no haces. Y como dice en Apocalipsis capítulo 3, ojalá fueses frío o caliente, dice el Señor. Ojalá fueses frío o caliente, por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Entonces Pablo nos está mostrando aquí acerca de lo que es ser miembro de una iglesia, ¿no? Del cuerpo de Cristo, definidos, transformados, ligados dentro de la iglesia, aprender y crecer para que una vez yo, habiendo entendido, cuando salga, ser de beneficio para la salvación de los de afuera. Porque te imaginas, ¿no? Si yo dentro de la iglesia soy pie y pateo a todo el mundo, o golpeo a todo el mundo, o hablo mal de todo el mundo, te puedo asegurar que eso lo llevas a casa. Eso lo llevas donde trabaja. Eso hablando mal de todo el mundo, golpeando y pateando, etcétera, etcétera. ¿Sí me están entendiendo? Entonces, dentro de la iglesia pasa eso, y sin embargo, incongruente, porque yo siendo así dentro de la iglesia, estoy pensando, ay, ojalá mi familia se convierta, ojalá papá y mamá, ojalá mis hermanos, ojalá, como lo que pasó a esta señora, ¿no? Que se salven, que vengan a la iglesia. Entonces, ¿para qué viene la gente de afuera a la iglesia si me van a encontrar así? Si soy así, si tengo ese corazón, si tengo esa parte almática que no he entendido, que soy del cuerpo de Cristo, ¿no? Todo lo que nos está regañando aquí Pablo, todo lo que nos regaña, ¿no? Entonces, y continúa diciendo aquí, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen de los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelan con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Gloria a Dios. Si te das cuenta, la gracia, la profundidad de la gracia, de lo que trae al corazón, ¿no? En la que nadie se va a sentir más que los demás, como nos está diciendo, no te consideres como superior a los demás, sino que en la posición que el Señor quiere, que nos ha puesto o que nos va a poner, definitivamente tiene que estar ligado como el cuerpo, coordinados en todo el cuerpo. Si en un momento dado alguien está pasando por un padecimiento, por un dolor, dice aquí, entonces todo el cuerpo se va a doler. Pero si alguien va a pasar por una honra, va a ser bendecido, beneficiado, que todo el cuerpo se beneficie, ¿no? Imagínate, yo creo que nadie puede sentir envidia, nadie, del por qué el Señor puso a Ricardo como pastor. Nadie. Al contrario, ¿no? Gloria a Dios. Nadie puede sentir envidia o celos o egoísmo si el Señor bendice a alguien, ¿no? Los bendice con algún coche, etcétera, etcétera, o con alguna otra bendición. El gozarnos, ¿no? Gloria a Dios. ¡Qué bendición!
el Señor, ¿no? Por eso que cada vez que vienen conmigo, y que me da mucho gusto, que es muy seguido, muchas personas de la congregación que me traen sus coches nuevos para ungirlos, para orar por los coches, y lo cual me da mucho gusto, ¿no? Señor, gracias por esta bendición. Gracias que es tu corazón que quiere que seamos bendecidos, que prosperemos, que tengamos salud. Ese es tu corazón, Señor, y por lo tanto yo me gozo. En lugar de estar pensando, ¿por qué ellos y yo no? ¿No? Al contrario, ¿no? De igual manera, cuando alguien está pasando por algún dolor, algún padecimiento, oramos, también compartimos sus dolores, sus momentos. Tantas familias, me ha tocado estar en muchos velorios cuando hay muerte de un ser querido. Y pues ahí estamos compartiendo, tratando de entender del por qué el Señor me ha puesto aquí en el cuerpo y que lo que tengo que hacer, tratando de entenderlo. No siendo tan indiferente como que tengo que ir porque lo tengo que hacer o tengo que llegar porque no me queda de otra. No, es una situación que está como la gracia en el corazón para ser muy generosos, muy generosos. Entonces, amados, nos sigue explicando aquí Pablo de que dentro del cuerpo, que es de Cristo, y somos del cuerpo de Cristo, tiene que haber una cabeza. Tiene que haber una cabeza. Y aquí viene el dicho popular que dice, conforme es la cabeza, es el cuerpo. Entonces, en este cuerpo, que tiene que haber una cabeza, mira lo que escribe Pablo a los Efesios en el capítulo 4, versos 15 y 16. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Gloria a Dios. Muy clarito, muy clarito. Tiene que haber una cabeza en la iglesia, tiene que haber una cabeza en el cuerpo, y Pablo nos define y nos dice, ¿saben qué? Esa cabeza es Cristo. Tener la cabeza de Cristo, tener la mente de Cristo. Por esa verdad que es amor. Cristo es amor, es una verdad. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y esa es la cabeza de la iglesia. La verdad, esa es la cabeza. La vida, esa es la cabeza. El camino, esa es la cabeza. Crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. De quien todo el cuerpo, ya el resto, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Gloria a Dios. Entramos desde un comienzo, queremos entender lo que es ser miembros de una iglesia. Quiero comprender ahora la enseñanza de lo que significa pertenecer a una iglesia. Aquí Pablo nos dice, tu cabeza tiene que ser Cristo, para que todo el cuerpo esté bien concertado, unido en esas coyunturas, para que se ayuden mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Si alguien se duele, en amor. Y si alguien es honrado, en amor. Gloria a Dios. Debemos tener, el mismo Pablo le sigue hablando a los corintios, perdón, debemos tener la mente de Cristo. En 1 Corintios 2:15, que le dice, en cambio el espíritu, escucha esto es bien interesante. En cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor y quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. El aterrizar, amados, dentro de mi posición en el cuerpo de Cristo, de lo que el Señor determinó que yo fuera en el cuerpo de Cristo, la cabeza, nos está diciendo Pablo aquí, que la cabeza tiene que ser Cristo. Mi cabeza tiene que ser Cristo. Y si mi cabeza es Cristo, mi mente, la mente es de Cristo, entonces Pablo dice, el espiritual puede juzgar todas las cosas. Y él no será juzgado de nadie. Entonces,
cómo juzga, porque el Señor no nos ha llamado a ser jueces, ¿eh? Eso sí, el que va a juzgar al mundo es Él. Pero aquí está determinando como una autorización de que el espiritual sí puede juzgar todas las cosas. Pero ¿en qué medida el espiritual juzga las cosas? ¿Sabes qué juzga? Esto no lo tengo que hacer. Esto no es debido. Esto no es correcto. Esto tengo que evitarlo. Esa es la manera como juzga el espiritual. Lo que no tengo que hacer. Y por lo tanto, si mi actitud en ese sentido, ¿no? Que no, te repito, no somos perfectos, ¿eh? Estamos caminando en una situación en la cual podemos ver que estamos en un proceso correcto, en un proceso de edificación, ¿no? Esto no lo tengo que hacer. ¿Y qué va a pasar con los demás? Ah, caray, como a Pablo, ¿no? Lo que fue y lo que es ahora. Algo está pasando, algo muy interesante está pasando en el pastor. A los que me han conocido antes y ahora ven. No, qué impresionante. ¿Cómo puede haber cambios tan interesantes? Y sin embargo, si yo no tengo la mente de Cristo, si yo no tengo la cabeza de Cristo o considero dentro del cuerpo a Cristo como la cabeza, entonces va a ser diferente mi juicio. En el alma va a ser diferente mi juicio. ¿Qué voy a hacer dentro de la iglesia? Pie, voy a patear. Voy a ser mano, voy a golpear. Voy a ser boca y voy a hablar. ¿Habrá alguien, nos dice Pablo, que está entendiendo este asunto? Entonces, la interacción entre los miembros. Continúa hablando Pablo aquí a los Romanos, capítulo 12, verso 5. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Y todos miembros los unos de los otros. Todos miembros. Y sigue hablándole aquí Pablo a los Efesios, una vez más, que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. De quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayuden mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, reciba su crecimiento para ir edificándose en amor. Amados, qué interesante lo que me está explicando Pablo y me está ubicando en esta mañana, en esta conferencia, que regresamos a la parte que si hubo ese cambio tan profundo en Pablo, de que fue perseguidor de la iglesia, fue un pie de la iglesia, fue un mano de la iglesia, fue boca de la iglesia, ahora es el corazón de la iglesia. Ahora su cabeza es Cristo, tiene la mente de Cristo y cómo está juzgando, ¿no? Lo que no debo de hacer. Y finalmente, ¿qué dice? Se necesitan como miembros, cada uno dentro del cuerpo, se necesitan los unos con los otros. Porque si dijera el pie, ¿por qué no soy mano? ¿No soy del cuerpo? Por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si fuese todo oído, ¿dónde estaría el olfato? Y aquí nos está explicando con esta característica de que todos en el cuerpo, por más insignificante que sea, todos somos muy importantes. Te cuento, es igual el pastor, que es igual que el que lava los baños, que el que limpia los baños o barre en la congregación. Es lo mismo para Dios. Todos somos del cuerpo, ¿no? Por ejemplo, dentro del cuerpo, yo podría considerar que mi dedo meñique del pie no sirve para nada. ¿Para qué está el dedo meñique ahí? ¿No? ¿Qué importancia tiene? Y sin embargo, nos podemos dar cuenta de que todo es importante. En el cuerpo todos son importantes. Imagínate, tu dedo meñique dices que no sirve para nada. Te cuento, ¿qué pasaría si te das un tropezón con la pata de la cama en el dedo meñique? No, mamá, no, papá, no, hijo. Ay, 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 todo el cuerpo se va a remecer, Vas a brincar de dolor. Ahí la
la muestra donde te golpeaste en el dedo meñique. No, hombre. Y te cuento, ¿es importante? ¿No? Golpea, hace, sirve. Todos son muy importantes. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, dice Pablo, ¿no? Y no pierda de vista que estamos en el cuerpo como el Señor quiso, ¿no? Yo ahorita soy pastor, pero igual yo podría estar ahorita en la iglesia como barredor. Y no por eso quiere decir que no soy importante. Pero humanamente pasa eso, ¿no? Yo te puedo asegurar de que podrá haber gente que diga, ¿no? Yo quiero ir a conocer al pastor Ricardo y, y va a viajar de alguna parte con el interés de simplemente conocerme, ¿no? Y no estoy hablando ni me estoy jactando de nada, simplemente estoy dando un ejemplo, ¿no? Y sin embargo, yo te puedo asegurar que eso no va a ocurrir, no va a pasar, que alguien viaje y vea y tengo el interés de conocer a alguien que está barriendo en la iglesia, a alguien que está limpiando en la iglesia los baños. Eso no se ha visto hasta el día de hoy. Entonces, Pablo, ¿qué nos dice? Agarren la onda, mis queridos muchachos, del cuerpo de Cristo, porque son de Cristo. Todos son muy importantes en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. Gloria a Dios. ¿Tú crees que cuando hagamos algo para honra del Señor, teniendo la mente del Cristo, siempre va a ser el hacerlo para mi Señor? Siempre lo que haga es en la mente de Cristo, es para mi Señor, ¿no? Hablábamos de la economía en estas dos últimas conferencias. No, hombre, lo primero es para mi Señor, ¿no? Se trata de hacer algo por alguien, lo voy a hacer para el Señor, aunque me caiga gordo, aunque no me caiga bien, aunque no me lleve bien. Lo voy a hacer para mi Señor. Cuando el Señor nos manda a pedir perdón. Pero ¿por qué tengo yo que pedir perdón si el que me ha ofendido es Él? El que me ha lastimado es Él. ¿Por qué le tengo que pedir perdón? ¿No? Y sin embargo, el Señor dice, vaya y hágalo en la mente de Cristo. No tendríamos ningún problema en hacerlo. Y en fin, tanta variación de situaciones que hay dentro del cuerpo, porque nos estamos relacionando unos a otros y todos somos, a pesar del cuerpo, de los miembros, somos diferentes. Somos diferentes. ¿Qué nos está llamando Pablo aquí? Que tengamos esa unidad. Con la mente de Cristo deben tener en la iglesia esa unidad en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y voy a terminar, amados. ¿Tú te imaginas lo importante que somos? Dice Pablo. Imagínate a un mecánico que va a arreglar ahí en un coche, en el motor, va a meter la mano al motor. Y pone su mesita y pone todos sus elementos ahí, ¿no? El martillo, los desarmadores, el taladro y todo lo que va a usar para trabajar ahí. Y de repente entra a la obra, el mecánico va a trabajar, a poner las manos ahí, y va a necesitar el desarmador y va a la mesa y se encuentra que el desarmador no está. No está el desarmador. Y ahí se detiene la obra. Ahí hay un problema en la obra, porque el miembro que es necesario no está y se detiene. Hasta que haya la forma de conseguir otro desarmador o se encuentre ahí mismo el desarmador, gloria a Dios, se continúa. Pero si eso pasa, hay una detención ahí de los proyectos de Dios. ¿Y cómo faltaría el desarmador? Porque se fue, ¿no? Tú te imaginas dentro del cuerpo, amados, que yo sea pelo, un pelo, ¿no?
Y con el tiempo me empiezo a poner aquí calvito o ya viejito. Cuidado, cuidado, cuidado. Ya viejito. Se cae el pelo y me empiezo a poner calvo. Y ese pelo ya se perdió, ¿no? Ya se perdió. Ya no va a volver ese pelo a mi cabeza. Y sucede eso en el cuerpo, en esta explicación que nos está dando Pablo, que definitivamente de lo que seas, pero no seas simplemente un pelo, porque en cualquier momento te vas a perder, en cualquier momento te vas a ir, en cualquier momento ya no vas a estar. Así que somos importantes, muy importantes para el avance correcto de la obra, gloria a Dios, y que mi corazón está, si el Señor lo ha decidido, el Señor lo ha puesto como Él quiso, aquí dentro del cuerpo, yo haré, me manifestaré, será mi labor, será mi turno, será mi concepto, será de lo que tenga que hacer para que ese cuerpo bien concertado sea de edificación, no pierda de vista, para la salvación de los de afuera. De tal manera que hoy dejo de ser pie, dejo de ser mano y dejo de ser boca, que no estaba correctamente dentro de la iglesia, porque eso lo he llevado a casa y eso lo he llevado a todo lugar que he ido en el nombre de Jesús. Entonces termina aquí Pablo y dice, pues todo tiene que ser para provecho, todo. En 1 Corintios 12, y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Para provecho. A todos y a cada uno se nos ha dado, ¿no? Allá está mi turno de haber aceptado de lo que ya se me ha dado. De repente ya lo tengo en las manos y ni cuenta me he dado, porque mi característica y mi forma de pensar no han estado en Cristo y nunca, nunca me he dado cuenta. Entonces Pablo nos dice, ¿habrá alguien que está entendiendo todo esta enseñanza, este mensaje? Y nos damos cuenta, amados, con este consejo de Pablo, de que mi iglesia pues no es un edificio, mi iglesia no es un club social, mi iglesia no es un grupo de amigos, mi iglesia no es un lugar simplemente para asistir a que mis penas atiendan a mis penas. Somos miembros de Cristo y mi cabeza, la cabeza de la iglesia, debe ser Cristo. Como dice Pablo a los Corintios, debemos tener la mente de Cristo. ¿Y qué vamos a juzgar? Lo que no tenemos que hacer. En el nombre de Jesús, así sea. Gracias, Pablo. Muchas gracias. Y vamos a orar y continuaremos aprendiendo más líneas de la vida de lo que le pasó a Pablo para esos cambios, ¿no? Y obviamente hoy en esta mañana, tu servidor me sirve muchísimo esta conferencia, estos consejos en mi crecimiento espiritual. Ahora puedo entender de mucha manera de lo que es ser miembro de una iglesia. Muchas gracias, Pablo, en el nombre de Jesús. Vamos a orar. Amado Padre, 14 conferencias de esa estructura de lo que hiciste con Pablo, lo maravilloso de esas transformaciones, haber sido él un tremendo perseguidor de la iglesia de una manera muy, pero muy controversial, persiguiendo, matando, encarcelando, dañando. Y hoy por hoy todo lo que nos explican acerca de lo que ya en esa gracia hubo ese cambio para el tremendo interés de la iglesia, porque él lo experimentó y porque el Señor pertenece como miembro del cuerpo de Cristo. Y Cristo es su cabeza, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Ponemos en tus manos esta palabra, que nos siga instruyendo, que nos siga edificando. Y ahora veré que cada vez que cuando nos toque ya el turno de llegar al edificio, de llegar a mi iglesia, desde ahora al saber para qué pertenezco a mi iglesia, gracias por este favor, gracias por este concepto, gracias por esta enseñanza y gracias por este consejo. En el nombre de Jesús.
Bendice, Señor, a todos los que estamos escuchando esta palabra. Bendice a los que están conectados, a cada familia allá detrás de las cámaras. Gracias, Señor, por la iglesia que nos has dado. Bendecimos a la iglesia de Nueva Creación Satélite, a todos y cada uno de sus miembros. Y todos son muy importantes. En el nombre de Jesús, Señor. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Que Dios me los bendiga, amados, y seguiremos conectados en las demás transmisiones y seguiremos también aprendiendo más de Pablo, mucho más, en el nombre de Jesús. Dios me los bendiga y tengan una linda semana en el nombre de Jesús.